Bueno, buenas tardes. En nombre del Instituto de Derecho de la Discapacidad del Colegio de Abogados, les doy la bienvenida a todos y a todas, en especial a Diana Sheinbaum y Patricia Perelló. Vamos a comenzar con Diana. Ella es socia fundadora y coordinadora del programa Discapacidad y Justicia de Documenta, cuyo objetivo es trabajar por un sistema de justicia penal incluyente que respete los derechos de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual, específicamente reconociendo su capacidad jurídica y promoviendo su acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los demás. Con este fin, Diana promovió la creación de un programa de facilitadores de justicia para implementar ajustes de procedimiento en los procesos penales donde intervienen personas con discapacidad. Hasta la fecha, las personas facilitadoras de justicia han participado en más de 3.000 audiencias penales. De igual manera, desde Documenta se llevó la representación legal ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Arturo Medina Vela, el primer caso resuelto sobre dicho comité en torno a México, en el cual se determinó la responsabilidad internacional del Estado. Querida Diana, te escuchamos. Gracias. Pues buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto estar aquí. Preferiría estar en una sala con todos ustedes, pero bueno, eso hoy en día es imposible. Así que les agradezco mucho la invitación y espero que podamos tener un diálogo fructífero, ¿no? Que nos permita tal vez entender las similitudes y diferencias entre nuestros contextos y hablar de algunas buenas prácticas que consideramos se han impulsado desde México. Yo quisiera compartirles mi pantalla. Por favor, déjenme saber si, si le están viendo. Aparentemente, Ahí va. ahí está iniciando. Sí. Sí, se ve y se me escucha, ¿cierto? Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Pues yo quisiera empezar contándoles un poco qué es Documenta y cómo inició todo. Documenta es una organización de la sociedad civil mexicana que se fundó hace más de 10 años y nosotros empezamos trabajando, tenemos un grupo de abogados, empezamos trabajando en prisiones realmente, dando desde 2010 asistencia legal a personas con discapacidad intelectual y psicosocial que se encontraban en prisión, ¿no? Personas que habían sido, en la mayoría de los casos, declaradas inimputables. ¿Qué es lo que entendimos en esos procesos de representación? Bueno, que estas personas declaradas inimputables realmente habían atravesado por sus procesos penales sin ninguna garantía básica, es decir, estaban privados de su libertad sin entender de qué habían sido acusados, qué delitos se les imputaba, sin tener acceso realmente a su defensa, con mayores obstáculos para obtener beneficios de preliberación, ¿no? Justamente por su condición de discapacidad, y en algunos casos incluso con mayores obstáculos para ser liberados o liberadas después de haber cumplido con su sentencia, ¿no? Entonces, bajo esta primera impresión y nuestros primeros acercamientos a la intersección entre el sistema de justicia penal y discapacidad, decidimos en 2013 llevar a cabo un conversatorio con representantes y operadores del sistema de justicia, desde policía hasta médicos forenses, sistema penitenciario, tribunales, fiscalía, defensoría pública, el sistema de salud, tratando de comprender desde una mirada más integral, ¿no? ¿Cuál era la respuesta del sistema de justicia frente a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial imputadas de algún delito? Este conversatorio, estos diálogos y las propias entrevistas de acompañamiento a personas con discapacidad dieron como resultado un primer estudio que se llama así, un sistema de justicia penal incluyente, proceso penal y discapacidad psicosocial. Y bueno, ¿qué fue lo que aprendimos en ese proceso y en ese camino que quisiera compartir con ustedes esta tarde? Bueno, en primer lugar, que sí en realidad había un camino distinto para las personas con discapacidad, ¿no? En particular para las personas con discapacidad que eran declaradas inimputables. Y este camino, ¿no? Se distinguía, por un lado, para
por una inercia a la no participación de la persona. Es decir, todos los operadores del sistema coincidían en que si la persona tenía discapacidad y este tipo de discapacidades en particular, en realidad no tenía posibilidad de participar en el proceso. También nos dimos cuenta que había una inercia a la restricción de la libertad, ¿no? Es decir, incluso en casos en los que las personas con discapacidad eran imputadas de delitos no graves, el sistema se preguntaba, bueno, ¿ya dónde vamos a mandar a esta persona? ¿No? Y si estuviéramos frente a un caso similar o un hecho delictivo similar en el cual la persona imputada fuera una persona sin discapacidad, no existía esta lógica institucionalizadora, ¿no? Entonces, había una inercia justamente hacia la restricción de la libertad de la persona con discapacidad y como les comentaba y les compartía, una falta de garantías al debido proceso. Por supuesto, ningún tipo de ajuste, ningún tipo de apoyo para garantizar la igualdad de esa persona frente a la ley, ¿no? Y otra de las cosas que fue muy clara en este diálogo con los operadores y las operadoras de justicia es los inminentes, ¿no? Y extendidos estigmas y prejuicios en torno a las posibilidades de las personas con discapacidad de participar y de vivir en la comunidad, ¿no? Y yo siempre he planteado que lo que nos encontramos y nos seguimos encontrando en el sistema es que estos estereotipos y prejuicios se mueven como en una especie de péndulo, ¿no? Que van del peligrosismo y la vinculación de las personas con discapacidad psicosocial a esta idea de peligrosidad y de criminalidad, hasta la infantilización, ¿no? Es decir, la imposibilidad de las personas con discapacidad por participar, ¿no? Y los estigmas y estereotipos se mueven un poco en este péndulo. Entonces, desde Documenta, bueno, planteamos dos estrategias distintas, ¿no? Por un lado, cuestionar, ¿no? De alguna manera, la ley en sí misma y la ley que regula y sigue regulando la inimputabilidad y las medidas de seguridad en el país, en México. Y por otro lado, también seguir trabajando en la parte procesal, ¿no? Es decir, por un lado, lo sustantivo, la inimputabilidad en medidas de seguridad, y por otro lado, lo que pasaba en el proceso, ¿no? Yo quiero pues compartirles en este espacio ambos enfoques, ¿no? Y los aprendizajes que se han derivado del acompañamiento de distintos casos en torno a estos temas, ¿no? Entonces, en México, al igual que en Argentina, la inimputabilidad es una causa de exclusión de la responsabilidad penal, ¿no? En nuestro país, en la República Mexicana, hay 32 estados diferentes. Cada uno de estos estados tiene un código penal distinto y en los 32 existe la inimputabilidad como una causa de exclusión de la responsabilidad penal, ¿no? Les quiero compartir aquí la redacción el Código Penal de la Ciudad de México para que ustedes, bueno, vayan trazando ciertas similitudes con lo que ocurre en Argentina, ¿no? Entonces, lo que dice el Código Penal de la Ciudad de México con respecto a la inimputabilidad es que esta se actualiza cuando al momento de realizar el hecho típico, el agente o la persona no tiene la capacidad de comprender, ¿no? El carácter ilícito de aquel o de conducirse de acuerdo con esa comprensión en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado. Digo, vayámonos más allá de lenguaje poco incluyente y discriminatorio, ¿no? Pero este es justo. La inimputabilidad es una causa de exclusión que, como ven, está vinculada, como ninguna otra, a la discapacidad, ¿no? Y en particular a la discapacidad psicosocial y a la discapacidad intelectual. Es una defensa, y pondría entre comillas defensa, específica para personas que tienen una condición de discapacidad. Entonces, ¿quiénes se encuentran en nuestro país excluidos de responsabilidad penal? Pues las personas que ven cuestionada su capacidad para comprender y actuar conforme a la ley. ¿Y quiénes son estas? Bueno, personas con discapacidad intelectual, como les decía, personas con discapacidad psicosocial e incluso en algunos casos, personas con alguna discapacidad sensorial, ¿no? Entonces, quería compartirles acá en la pantalla lo que dice el Código Penal de otro estado de la República, que se llama Jalisco, para que vean, bueno, hasta dónde, no solo la redacción tan anacrónica, ¿no? De nuestros códigos, de nuestra legislación penal, sino también a quienes afecta, yo diría, más que beneficia, en algún sentido, la declaratoria de inimputabilidad, ¿no? Entonces, en este Código Penal de Jalisco dice, la sordomudez, ceguera de nacimiento o sobrevenida antes de los 5 años de edad, cuando el sujeto carezca
totalmente de instrucción si esto lo privó de los conocimientos indispensables de orden ético o moral que le permitan distinguir el bien del mal. Entonces, como pueden ver, también las personas con una discapacidad visual, ¿no? De nacimiento o antes de los 5 años, son personas que pueden ser en nuestro país declaradas inimputables, ¿no? ¿Y qué pasa en México cuando una persona es declarada inimputable? Bueno, se enfrenta, como les decía, este camino distinto, ¿no? Y lo que dice el sistema es, bueno, como hay una exclusión de responsabilidad penal, ¿no? Esta persona no puede ser, no le puede ser impuesta una pena. ¿Qué le va a ser impuesta? Una medida de seguridad llamada tratamiento para inimputables. ¿Cuáles son las características de este tratamiento para inimputables? Bueno, en algunos casos, y si el delito no es grave, en lo que dice el Código Penal es que la persona será entregada a quien legalmente corresponda hacerse cargo de ella, ¿no? Veamos así como la cosificación de la persona, ¿no? La persona se le entrega a quien pueda hacerse cargo de ella, y esto genera cierta obligación, ¿no? A los tutores, las tutoras, a los familiares, quienes se obligan a darle tratamiento y vigilancia a la persona y a sujetarla a ciertas revisiones periódicas. Esos son en casos en los cuales obviamente la persona cuenta con una red de apoyo y en los que el delito no es grave. Y la otra alternativa del tratamiento para inimputables, que es el que vemos de manera más frecuente, es que la persona es internada en una institución para su tratamiento, y incluso la ley en México plantea que ese tratamiento se llevará a cabo durante el tiempo necesario para su curación, ¿no? Vemos aquí claramente, no sé, espero que podamos dialogarlo en el momento de preguntas, ¿no? Y de charla, pero como pueden ver muy claramente, la figura de inimputabilidad y como se plantea en la legislación penal de nuestro país está ligada con un derecho penal de autor y no de acto, ¿no? Y lo que busca el sistema es tratar a la persona hasta que se cure, ¿no? Vemos esta ideología terapéutica del sistema de justicia penal, ¿no? ¿De qué estamos hablando, no? Las personas con discapacidad se pueden curar, o sea, ¿cuál es la lógica que está detrás de esto, no? Y a lo que conlleva esta lógica ha sido a, bueno, detenciones arbitrarias, ¿no? Hemos conocido el caso, por ejemplo, el caso de Gaby, una mujer con discapacidad psicosocial que fue acusada de robo en 1999, la conocimos en una cárcel en 2019, y no había salido de la cárcel. ¿Por qué? Porque, bueno, tenía una discapacidad y no había quien se hiciera cargo de ella, ¿no? Y eso es lo que ha llevado un poco la figura de inimputabilidad y las medidas de seguridad en México, ¿no? Entonces, hasta aquí, lo que hemos aprendido de alguna forma es que esta defensa de inimputabilidad basada en la condición de la persona y si tiene o no discapacidad, está basada más en si tiene o no discapacidad y no en el hecho cometido. Y la inimputabilidad a lo que lleva es a un camino selectivo y distinto para personas que no tienen, entre comillas, la capacidad de comprender, ¿no? Esta visión de la inimputabilidad está centrada realmente en la deficiencia, entre comillas, de la persona, ¿no? Y esto ha llevado a un trato diferenciado y discriminatorio en el cual el sistema de justicia ve a las personas con discapacidad como objetos de tratamiento y de rehabilitación y no realmente como sujetos de derecho. Y como les comentaba en el caso de Gaby, no solo eso, esta figura acepta y tolera mayores vulneraciones de derechos fundamentales, como el derecho a la libertad, lo cual es algo que no veríamos en el caso de personas sin discapacidad, ¿no? En el caso de una persona sin discapacidad, si es imputada de un hecho delictivo, bueno, tendrá una pena con cierta duración en el tiempo, y después de esa duración podrá salir, ¿no? Y recobrar su libertad. En el caso de las personas inimputables en este país, no tienen todavía las mismas garantías, ¿no? Y el caso de Arturo Medina Vela, que justo les comentaban en la introducción, y en la semblanza, es un caso que Documenta lleva ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que es muy claro cómo el tratamiento que se le da a una persona inimputable y su privación de la libertad está justamente basada en su condición de persona con discapacidad, ¿no? Es eso lo que lleva a la restricción de su libertad. Esto con respecto como a la figura de inimputabilidad y lo que hemos aprendido. Ahora, con respecto al proceso en sí mismo y al procedimiento para inimputables, lo que nos dimos cuenta, como les comentaba en un inicio, es que
la identificación de la discapacidad en un proceso penal llevaba de inmediato a plantear una incapacidad procesal. Es decir, perdón, está pasando ahora un avión por la oficina, espero que me escuchen, pero la identificación de la discapacidad de inmediato, ¿no?, implicaba que la persona era entendida por el sistema como una persona incapaz de participar, ¿no? Y esta incapacidad procesal estaba basada y sigue estando basada en una práctica pericial de blancos y negros, ¿no? Una práctica pericial de parte de los médicos forenses, de los psiquiatras y psicólogos forenses, que está muy alejada y sigue muy alejada de un enfoque de derechos humanos de la discapacidad y que está anclada en una visión discapacitante. Y les quiero compartir aquí, por ejemplo, un dictamen pericial, ¿no? Como estos nos encontramos multiplicidad, ¿no? En el cual el juez o la jueza le pregunta al psiquiatra forense o al psicólogo forense si la persona tiene la capacidad de entender, de querer, y como podrán ver ahora lo leo en la pantalla, bueno, el psiquiatra no solo plantea el diagnóstico de la persona, sino se aventura a decir, bueno, en qué puede participar y en qué no puede participar. Les leo las conclusiones de este peritaje para mostrarles de qué estamos hablando cuando nos referimos a unas prácticas periciales alejadas del enfoque de derechos humanos y anclada en una visión, pues, sobre la deficiencia, ¿no? Entonces, este perito del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México plantea que en un caso en particular en el que una mujer era imputada, dice, sí presenta trastornos mentales y del comportamiento, denominado episodio maníaco con síntomas psicóticos congruentes con el estado de ánimo F30.20, a descartar trastorno bipolar o trastorno esquizoafectivo tipo bipolar, siendo crónico, permanente e incurable, pero puede ser controlable con tratamiento psiquiátrico y psicofarmacológico. Esta persona no tiene la capacidad para querer y comprender un hecho como ilícito y de actuar en consecuencia, no tiene la capacidad para declarar ante autoridad en este momento, sí presenta una incapacidad permanente secundaria a sus padecimientos, no tiene la capacidad para entender y comprender el proceso penal que se le instruye en su momento, y el padecimiento que presenta es considerado como permanente. Entonces, lo que pasa en el sistema de justicia penal y sigue pasando en este país es que el sistema de justicia deja en el poder y en las manos, ¿no?, del cuerpo médico y del cuerpo forense, la decisión de si la persona puede participar o no puede participar en el proceso, y eso no solo trae en muchos casos violaciones inminentes al debido proceso, no solo viola también el derecho de las personas a contar con ajustes de procedimiento, sino que a veces conlleva de manera inmediata la declaratoria de inimputabilidad y las consecuencias que les he contado que eso acarrea, al menos en este país y en México, ¿no? Entonces, frente a todo este contexto, ¿no?, frente a lo que durante varios años de acompañando casos comprendimos desde Documenta, es que no solo era importante hacer un diagnóstico y plantear las enormes barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad, sino que también era necesario plantear una intervención en el terreno. Es decir, frente a esto, ¿qué más podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar la manera en que las personas con discapacidad son tratadas por el sistema de justicia penal? De ahí se abrieron un conjunto de una ventana de oportunidad que nos permitió plantear este proyecto de facilitadores de justicia sobre el cual les platicaré, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron pues estas pequeñas ventanas de oportunidad que tomamos desde Documenta? Por un lado, bueno, y obviamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Y les diré ahora en adelante qué en específico de la convención, ¿no? Por otro lado, que en 2014, en México, se planteó una reforma y se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales. Como les decía, antes teníamos 32 códigos procesales, ¿no? Cada estado tenía un código procesal, y en el 2014 se publica un Código Nacional de Procedimientos Penales, que también abre una ventana de oportunidad porque plantea el tema de los ajustes, y entiendo que ahora en Argentina también hay una reforma, ¿no?, para plantear un Código Federal de Procedimientos, y ahí se ha planteado también el tema de los ajustes durante el procedimiento.
Entonces, bueno, ahí será relevante e interesante la comparación y ver qué va a suceder con eso en la práctica, ¿no? En el sistema de justicia penal argentino. Y por otro lado, también la investigación que hicimos sobre qué había pasado y qué pasaba en otros países, ¿no? Con respecto a las personas con discapacidad, particularmente intelectual y psicosocial en procesos penales, y nos preguntamos si otras organizaciones estaban haciendo las mismas preguntas que nosotros nos habíamos hecho. Entonces, en términos de la convención, lo que nos resultaba relevante y significativo es la obligación del Estado de implementar ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales con base en el artículo 13 de la convención, ¿no? Como ustedes saben, el artículo 13 plantea claramente el acceso a la justicia, el derecho de acceso a la justicia, y habla específicamente de la necesidad de implementar ajustes de procedimiento para desempeñar todas las funciones, ¿no? Como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos en todos los procedimientos judiciales y en todas las etapas, ¿no? Entonces, aquí hay una clara obligación del Estado y de las personas operadoras de justicia que cuando una persona con discapacidad llega ante la justicia y a un procedimiento judicial, existe la obligación de implementar los ajustes de procedimiento. Y aquí también resultaba muy significativa la diferencia entre ajuste de procedimiento y ajuste razonable, ¿no? En las discusiones de la convención, y no sé si es algo que han abordado en sesiones anteriores, pero en las discusiones para redactar la convención, fue muy clara la decisión de eliminar el término razonable cuando se hablaba de ajuste de procedimiento, entendiendo que el acceso a la justicia es un derecho llave para el ejercicio de otros derechos y que el Estado no podía decir, bueno, aquí hay una carga desproporcionada, como en el tema de razonabilidad, de no implementar el ajuste. Los ajustes de procedimiento no están sometidos como los ajustes razonables al tema de la carga indebida o desproporcionada. Es decir, hay una obligación de implementarlos cuando se está hablando del acceso a la justicia. Entonces, esto era un fundamento jurídico profundamente relevante para nosotros y para cualquier Estado que ha ratificado la convención. Por otro lado, como les decía, se abrió una ventana de oportunidad con el código, con el marco normativo nacional y específicamente con el Código Nacional de Procedimientos, porque planteó tal cual como lo dice la pantalla, ¿no? En el caso de personas con discapacidad, se estaba ante la obligación, y aquí hicimos una tropicalización, de implementar ajustes razonables al procedimiento. Y había una obligación de, durante todo el proceso penal, una vez que se identificaba la discapacidad, implementar este tipo de ajustes. Entonces, eso habría una nueva ventana de oportunidad, ¿no? Finalmente, también el Código Nacional de Procedimientos Penales, en un artículo, señalaba que si por las circunstancias de algún caso, las partes que intervienen en el procedimiento consideraban necesaria la asistencia de un consultor en alguna ciencia, arte o técnica, lo podían plantear al juez o a la jueza y este consultor técnico participaría en el proceso penal. Y es de esta figura realmente el consultor técnico, del cual se vale el programa de facilitadores de justicia y documenta, porque planteamos que cuando interviene una persona con discapacidad en un proceso penal, se requiere un consultor técnico en materia de discapacidad que implementa ajustes de procedimiento para asegurar la igualdad en el proceso, ¿no? Con respecto a lo que estaban haciendo otras organizaciones a nivel mundial, nos dimos cuenta que en países tan distintos como Nueva Zelanda, como en Israel, como en Inglaterra, en Vermont, en Estados Unidos, y bueno, en Argentina a través de Adajust, ¿no? Con Mabel Remón, se habían implementado programas basados en la idea de los facilitadores de justicia y de los ajustes de procedimiento, y eso era pues, una buena práctica, ¿no? Que nos llamaba a investigar más sobre qué significaba esta figura y qué impacto había tenido, ¿no? Entonces, realmente desde Documenta nos centramos justamente en entender, por un lado, los ajustes de procedimiento y por otro lado, la intervención de los llamados facilitadores e intermediarios, o en nuestro caso, consultores técnicos, ¿no? Entonces, como ustedes saben, los ajustes de procedimiento son modificaciones y adaptaciones que permiten nivelar el campo de juego para las partes involucradas en un proceso que aseguran una participación equitativa, ¿no? ¿Y qué se requiere para implementar estos ajustes de procedimiento? Lo que nos dimos cuenta que es
como sucede en muchos casos ligados con la profesionalización, se requería un profesionista que fuera neutral e independiente, que asistiera al sistema de justicia, ya los operadores de justicia, implementando ajustes para garantizar la comunicación y participación efectiva. Es decir, si bien el facilitador de justicia o el consultor acompaña y está presente cuando hay una persona con discapacidad, realmente lo que requieren el apoyo para poderse comunicar de manera efectiva y garantizar la implementación de estos ajustes es el sistema de justicia en sí mismo. Es decir, nos consideramos como auxiliares del sistema de justicia. Como lo dice el artículo 13, y tal vez, bueno, no valga la pena repetirlo, pero los ajustes de procedimiento deben de estar no solo en todos los procesos judiciales, y esto va más allá del sistema de justicia penal, ¿no? Para involucrar otras materias y otros ámbitos del sistema de justicia, sino también en todas las etapas, ¿no? Desde la detención hasta la entrevista con el médico forense, hasta la entrevista con el fiscal, con el defensor, y a lo largo de todo el juicio, e incluso en el cumplimiento de una sentencia, ¿no? Hay una obligación de implementar ajustes de procedimiento. Es una obligación cuya negación implica una discriminación basada en la discapacidad. Y los ajustes de procedimiento, como lo señala la propia convención, tienen que ser, bueno, adecuados a la edad, pero no solo adecuados a la edad, tienen que ser adecuados a las necesidades individuales y a las barreras específicas que enfrenta cada persona cuando se involucra en un conflicto ante la ley, ¿no? ¿Cuál es la función del facilitador de justicia? Bueno, como les planteaba, es un auxiliar en la búsqueda de la justicia. Lo que aborda el facilitador de justicia es como el impacto potencial de las barreras que enfrenta la persona con discapacidad y presta ayuda a todas, o apoyo más bien a todas las partes que intervienen en un procedimiento. Y lo que busca realmente es que la persona con discapacidad pueda participar de manera efectiva. Es decir, no sustituye a la persona con discapacidad, no participa en la estrategia legal, ¿no? Del caso, no aborda los aspectos legales del caso. Es decir, una persona facilitadora de justicia no está involucrada en cuál va a ser la estrategia de defensa, tampoco interfiere o no le interesa de alguna forma si la persona, por ejemplo, es inocente o culpable. Lo que le interesa es que el sistema sea accesible y que se cumpla con la obligación de implementar estos ajustes de procedimiento. Tampoco el facilitador o la facilitadora de justicia está ahí para proteger a la persona o mejorar su posición en el proceso. No interpreta lo que la persona está diciendo, sino que utiliza un conjunto de recursos para que la persona pueda comunicarse y comprender por cuenta propia, ¿no? También es importante decir que la persona facilitadora, que era algo que costaba trabajo aquí entender en México y le costaba trabajo entender a los jueces y a las juezas, lo que busca no es hacer un diagnóstico clínico de la persona con discapacidad, ¿no? Nos alejamos de esa visión clínica. Para nosotros el trabajo relevante está en identificar la barrera y proponer una modificación en el proceso que asegure que la persona pueda participar. Entonces, en este proyecto de facilitadores de justicia, Documenta trabajó en dos frentes, ¿no? Por un lado, en la formación de un equipo de personas facilitadoras, entendiendo que era una profesión nueva y que no existía y que no existe en muchos países todavía. Entonces, participamos en un proceso de la construcción de competencias y de habilidades. Y por otro lado, también nos dimos cuenta que era necesario ganarnos, ¿no? Que tuviéramos de nuestro lado a una institución de justicia que nos permitiera implementar un programa piloto. Y ahí, bueno, les tengo que ser sincera, pasaron varios años, tocamos muchas puertas, tocamos la puerta de la Fiscalía, de la Defensoría, y fue finalmente el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, es decir, la organización que se encarga de la impartición de justicia, los jueces y las juezas, quienes nos abrieron la puerta para iniciar un programa piloto, ¿no? ¿Qué ha hecho el equipo de personas facilitadoras? Bueno, el proyecto empezó en 2017, empezamos interviniendo en muy pocas audiencias. En marzo del 2017 estábamos circunscritos nada más a trabajar con 10 juzgados penales, nos llamó solo uno, y a lo largo del tiempo pues fueron realmente los mismos juezas y las juezas quienes entre ellos fueron
comunicándose con respecto a la relevancia que tenía tener una persona en la sala de audiencias que permitiera y que fungiera como un puente de comunicación entre el sistema y la persona con discapacidad. Como les decía, del 2017 a la fecha, el equipo de personas facilitadoras de Documenta ha participado en más de 3,000 audiencias penales, y eso nos ha permitido, pues, no solo estar en las entrañas mismas del sistema, ¿no? Sino otra vez, ¿no? Reconocer nuevamente dónde están las principales barreras para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. A diferencia de otros países en las que las personas facilitadoras son un derecho de las víctimas con discapacidad y no de los imputados, el trabajo del equipo de personas facilitadoras de Documenta se ha centrado en, como pueden ver, en trabajar con personas imputadas, es decir, realmente los casos que nos llegan en el 97% de los casos y de estas audiencias penales, hemos estado en casos en que la persona con discapacidad es imputada de un hecho delictivo, y con el tiempo estas solicitudes de participación de audiencias se han diversificado, ¿no? Ahora, por ejemplo, era algo que no ocurría antes, nos piden que vayamos a apoyar, por ejemplo, en un proceso de notificación. No solo estar presentes en audiencias, sino en procesos de notificación a las personas con discapacidad para asegurar que haya una comprensión de los hechos que se están notificando. El tipo de ajustes, como les decía, pues varían, ¿no? De persona a persona, y es más, un ajuste que se implementa en una audiencia inicial no necesariamente es el ajuste que se implementará durante el juicio, pero en términos como analíticos, podría decirles que tienen que ver muchas veces con ajustes relacionados con la comunicación, también con flexibilizar las dinámicas y los protocolos de las audiencias y con disminuir los estresores externos que afectan, ¿no?, la posibilidad de comunicarse. A lo largo de estos 5 años, lo que nos hemos dado cuenta es, bueno, que el programa de facilitadores de justicia, al final de cuentas, llenaba un vacío, ¿no? Un vacío porque existía la obligación derivada de la Convención y del marco normativo nacional de implementar ajustes de procedimiento, pero nadie sabía cómo se comía eso. Es decir, nadie sabía, existía la obligación en la ley, pero ¿qué es un ajuste de procedimiento? No había ningún intento de poner esto en práctica, ¿no? Entonces, para los tribunales el programa ofreció como una oportunidad de cumplir con sus obligaciones, y para nosotros una oportunidad de construir una alternativa basada en un enfoque de derechos humanos. ¿Qué es lo que ha cambiado? Yo les diría que lo más relevante para mí creo que ha sido ver un cambio estructural en el sistema, que obviamente no ha llegado a todos, pero en 2017, cuando participábamos en audiencias penales, el juez o la jueza nos decían, bueno, ¿y usted qué hace aquí? ¿Quién es y por qué está aquí? Y nosotros hablábamos, ya saben, la convención, el código, la obligación de implementar ajustes, la participación efectiva. Y 5 años después nos encontramos exactamente con los mismos jueces que citan la convención, que se acercan a la persona con discapacidad, que utilizan un lenguaje mucho más claro, un lenguaje menos discriminatorio, incluso, ¿no?, plantean, por ejemplo, en una audiencia inicial, cuáles fueron los ajustes de procedimiento que se realizaron al momento de la detención y que declaran ilegal la detención porque no se realizó un ajuste de procedimiento. Es decir, vemos un cambio en la forma en que se está impartiendo justicia en el caso de personas con discapacidad, un cambio que está sobre todo centrado en el reconocimiento de que sin ajustes es poco probable que la persona participe en pie de igualdad, ¿no? Y eso ha ayudado a reducir estereotipos como aquellos que les contaba ligados con la peligrosidad, ¿no? Hemos aprendido también, bueno, que el cambio es posible incluso en contextos como los nuestros, ¿no? Como nuestros contextos latinoamericanos, en donde los recursos son escasos. El cambio es posible si se plantean programas, alternativas y proyectos que busquen incidir en cambiar las prácticas, no solo judiciales, las prácticas del sistema. Es decir, vemos también la importancia de estas intervenciones en el terreno, cómo a veces las reformas no vienen con cambiar la ley, a veces las reformas a veces se producen por un cambio en la ley, pero a veces se producen desde abajo hacia arriba, ¿no? Y que también es posible abrir caminos en los que se amplifique la voz de las personas con discapacidad y se garantice su participación, ¿no? Enfoques e iniciativas
basadas en la centralidad de la persona, ¿no? Y estos ha generado, como les decía, un cambio fundamental en la mentalidad de las personas juzgadoras, también en defensores y en fiscales, ¿no? ¿Qué más se puede hacer, no? Creo que en primer lugar, darnos cuenta, porque creo que no estamos tan conscientes y creemos que es menor, ¿no?, el involucramiento de las personas con discapacidad en el sistema de justicia penal. Yo creo que esa lógica hay que cambiarla, es decir, es muy frecuente que las personas con discapacidad y con este tipo de discapacidades se enfrenten como víctimas o como imputadas al sistema, ¿no? Y la discapacidad, como ustedes saben, en muchas ocasiones no es una condición visible, entonces creo que es importante estar alertas para que no para identificar y detectar solo por el hecho clínico, ¿no? Sino que hay que estar alertas para generar apoyos y ajustes, ¿no? Creo que ese es, al final de cuentas, el objetivo de la detección y de la identificación, que nos lleve realmente a la implementación de ajustes y de apoyos que coloquen a la persona con discapacidad en una condición de igualdad, ¿no? Y bueno, para finalizar justamente y para motivar después de la intervención de Patricia, el diálogo, yo les quería dejar aquí esta pregunta de cómo ven, ¿no?, esta idea de los ajustes, cómo dialoga esta idea con la normativa que existe en Argentina y qué retos y oportunidades se plantean para el futuro con respecto al acceso a la justicia de las personas con discapacidad, cuál es el papel pues de la academia, pero también del Colegio de Abogados, ¿no?, de los futuros jueces, juezas, defensores y fiscales en estas transformaciones. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes hoy. Bueno, Diana, muchísimas gracias. Ahí hay algunos comentarios. Primero, bueno, de excelente la exposición. Y luego Ana María Castro nos dice, tenemos una falta de recurso en todos los estados para el tratamiento efectivo de estas personas dentro del respeto de los derechos humanos y los postulados de la Convención. Recordemos que Ana está en España, con lo cual, bueno, vamos compartiendo distintas experiencias latinoamericanas e iberoamericanas, digamos. Y no sé si alguien más quiere habilitar el micrófono, hacer alguna pregunta a Diana en relación a su ponencia. Hola, ¿qué tal? No encontraba la manito. No, era una sola consulta. ¿Qué sucede en tu país en relación al artículo 12 de la Convención? Porque choca completamente con esto que acabas de contar. O sea, en Argentina se modificó el Código Civil y Comercial y justamente desapareció la curatela como tal. Quedaron algunas cosas que no están acorde a la Convención, pero sí logramos avances importantes. Ahora, ustedes, ¿cómo encuentran la alternativa entre una convención ratificada y con un artículo 12 que habla de plena capacidad jurídica y con esta actitud que se toma de considerarlos inimputables? Sí, gracias. No veo el nombre, nada más veo Red por los Derechos. No veo tu nombre, pero gracias por la pregunta. Ana. Ana, Sí. muchas gracias por la pregunta. Te diría que terrible. En México no ha habido ninguna reforma al Código Civil, es decir, nuestra legislación civil sigue siendo la misma que hace previa a la convención. No se ha reformado el tema de la interdicción. Llevamos años luchando por una reforma. Entiendo que en 2015 fue la reforma argentina y como dices, si bien no se logró algo, ¿no?, tan transformador, bueno, hubo un avance. En México realmente la transformación no se ha dado ahí. Sí, sin duda hay ciertas contradicciones. Por ejemplo, en Argentina, ¿por qué no ha llegado la reforma de lo civil y el reconocimiento de la capacidad jurídica a lo penal, ¿no? Es decir, ¿por qué no se ha dado esta discusión más amplia sobre si reconocemos que las personas tienen plena capacidad jurídica y posibilidades de participar, por qué cuando son imputadas no lo tienen, ¿no? O cuando están en un proceso penal no lo tienen? Entonces me parece que ahí hay ciertas contradicciones, hay una contradicción profunda, ¿no? Y por otro lado, creo que en donde dialogan también el artículo 12 y el artículo 13, es que en los propios procesos de la designación de apoyos para la toma de decisiones, etcétera, también hay una obligación de los juzgados civiles de implementar ajustes de procedimiento.
¿no? Que no sé si es algo que en realidad se haga, ¿no? En México, como te decía, hemos avanzado muy poco. Yo espero que pronto nos dé vergüenza internacional tener un código civil como el que tenemos y que eso nos lleve a una reforma ligada al reconocimiento pleno de la capacidad jurídica. No sé si contesto la pregunta, Ana. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, bueno, Gabriela Troiano comenta que falta capacitación en derechos humanos en la justicia. Cintia Romano comenta qué importante es poner en práctica la empatía y la sensibilidad del ingrediente humano para poder lograr también una inclusión plena de las personas con discapacidad a la sociedad. Y esto es posible si se garantizan los derechos de todas las personas sin distinción alguna y se proporciona la posibilidad de ser lo más autónomos posibles, eliminando barreras. Muy interesante la exposición. No sé si alguien más quiere comentar o hacer alguna consulta a Diana, y si no ya le damos paso a Patricia Perelló, que es nuestra segunda disertante. Bueno, arrancamos entonces el segundo panel con Patricia. Te vamos a pedir por favor que habilites el audio, Patricia. Ella es abogada litigante, licenciada en Derecho, miembro académico del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires desde 2006, tiene experiencia docente en la materia de criminología, ha dictado clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, desarrollando desde el 2006 programas de género y derechos humanos en la República de El Salvador y el Estado de Chiapas en México. Bueno, Patricia es una destacada abogada de Mar del Plata, muy reconocida, y bueno, te damos la bienvenida y te agradecemos tu participación. No, yo les agradezco a ustedes la invitación y verdaderamente quisiera hacer un aporte que me parece interesante y que suma a lo que fue diciendo Diana, porque tuvimos una experiencia que verdaderamente es la contracara de lo que Diana dice en cuanto a quién era la persona con capacidad, la persona discapacitada en el proceso en el que nos tocó intervenir a nosotras como abogadas defensoras. Nosotros defendimos a un señor cuya hijastra, que tenía 19 años de edad y que era una persona con discapacidad auditiva, porque tenía hipoacusia bilateral severa, lo que le dificultaba comunicarse oralmente, recurriendo para expresarse al lenguaje de señas. Esta joven denuncia haber sufrido abuso cuando tenía 8 años de edad, es decir, lo denuncia 11 años después, y en todo momento fue acompañada por su maestra especial, quien funcionó como intérprete del lenguaje de señas. Creo que acá lo que nosotros queremos dejar en esta charla a la que hemos sido invitadas es qué sucede si interviene en un proceso penal una persona que no es intérprete del lenguaje de señas, que no tiene un título habilitante que le permita cumplir esta función, y que por otra parte, al tener esa familiaridad con la denunciante, está comprendida en lo que son las generales de la ley, y por lo tanto tiene un interés en el resultado de la causa, y esto genera un desequilibrio, porque lo cierto es que la persona... Y también yo pensaba, escucho, que nadie pudo comunicarse de tribunales, ninguna de los operadores de justicia se pudo comunicar como para explicarle a la denunciante, que tenía 19 años de edad cuando hizo la denuncia, la consecuencia de sus dichos, porque la realidad que esta persona con discapacidad también tenía derecho a saber
que sus dichos podían tener consecuencias penales y civiles sobre ella, y esto nadie se lo explicó. En nuestro caso en particular, lo que notamos con los operadores de justicia fue un total desconocimiento de cómo manejarse con personas con discapacidad, y no solo un total desconocimiento, porque realmente nosotras que también lo teníamos el desconocimiento, buscamos ilustrarnos sobre el tema, informarnos sobre el tema como correspondía, y llevamos toda la información de la que nos fuimos muniendo, incluso del Instituto de Derechos de la Discapacidad del Colegio de Abogados, del informe de la única persona que en la ciudad de Mar del Plata en ese momento tenía el título habilitante como intérprete del lenguaje de señas argentino, y sin embargo, la falta de empatía y la falta de interés hizo que los operadores de justicia hicieran caso omiso de todo lo que nosotros fuimos presentando. Entonces creo que acá se vulneraron los derechos del imputado por un lado y los derechos de la persona denunciante con discapacidad por el otro. O sea, fue un avasallamiento, este desconocimiento, este actuar de una manera tan, de alguna forma, tan improvisadamente, porque lo que hicieron fue actuar improvisadamente. Yo les quiero contar cómo fue el caso, porque en realidad creo que es importante para ilustrar todo lo que sucedió. Lo cierto es que nosotros asumimos la defensa en el momento que ya la causa estaba elevada a juicio. ¿Qué fue pasando con todo esto? Sucedió que planteamos la nulidad de la Cámara Gesell, de la declaración de la persona con discapacidad en la Cámara Gesell y de las pericias psicológicas que se habían tomado en entrevistas orales, porque en ambos actos procesales tan relevantes, de los cuales incluso se derivó la detención de la persona imputada, la persona con discapacidad estuvo asistida por su maestra. En ningún momento hubo un intérprete ni profesional, ni que fuera un tercero ajeno al proceso, que garantizara la imparcialidad, que garantizara la objetividad. Y la realidad es que esta persona tenía un estrecho vínculo desde hace años. Nosotros pedimos la nulidad de todo lo que se había actuado y nos dijeron que no, porque en el momento oportuno el abogado defensor anterior habría convalidado la actuación de la perito, o de quien funcionó como perito. Esta persona que funcionó como perito en ningún momento aportó sus datos personales, el abogado no sabía ni quién era esta persona, nosotros tuvimos que solicitar que se acompañaran los datos, porque los peritos, por el Código de Procedimiento Penal, pueden ser recusados de la misma manera en que son recusados el resto de los operadores de justicia. Lo cierto del caso es que si uno no conoce los datos personales de quien interviene, es muy difícil recusarlo. Lo cierto es que a pedido nuestro se fue presentando quién era esta persona y por ese motivo supimos que era la maestra del lenguaje de señas. Lo cierto también es que en este caso en particular, cuando el fiscal dispuso la realización de la Cámara Gesell, le pidió al abogado de la denunciante que consiguiera él una persona para que pudiera interpretar el lenguaje de señas de la denunciante. Ciertamente esto nos parece una falta de equilibrio, de igualdad en el proceso. Ninguna de las partes es quien debe de alguna manera proporcionar el perito oficial. El perito oficial lo tiene que proporcionar en la justicia, no a las partes. Así fue como intervino esta maestra especial sin pedírsele ningún título habilitante. ¿Qué descubrimos después? Que esta persona no solo no tenía título habilitante, sino que el título que tenía como maestra era de un instituto
que no tenía reconocimiento oficial por DIPREGEP. La razón es que, o sea, es decir, no tenía ningún título oficial en ningún sentido. Y tampoco se consideró que esta persona estaba comprendida dentro de las generales de la ley. Bajo ese, digamos, dentro de ese contexto fue como se tomó la cámara Gesell de esta persona denunciante, fue como se hicieron las pericias psicológicas de esta persona y fue como se llegó a la detención de la persona que nosotros defendimos. En ese momento, nosotros tomamos conocimiento de que había una profesional, que es la licenciada Agustina Forte, que tiene título habilitante, que es la única persona que tiene título habilitante para ser intérprete de lengua de señas argentina en un proceso que está inscripta en la Cámara Civil como debe estar, porque el punto es el siguiente: no solo la persona que actúa en un proceso penal debe tener el título habilitante de una profesión como es la lengua de señas, sino que también debe tener formación pericial, porque está actuando dentro de un proceso. Y a todos los peritos que actúan en el proceso se les requiere la formación forense, porque están actuando dentro de este ámbito y es importante que esa formación la tenga. Obviamente esto fue reemplazado con esta maestra sin título habilitante verdaderamente y sin tener la profesión, es decir, que se hizo... yo acá quiero mostrar, y escuchaba lo que decía Diana, y escuchaba lo que decía que sucedía con respecto a los imputados. Bueno, acá, por esta forma de actuar ilegal con una persona que era denunciante, se llegó a cometer una gran injusticia con una persona que estaba siendo imputada. Entonces, en definitiva, este tratamiento que se da a las personas con discapacidad, esta falta de conocimiento de cómo se debe... ¿qué se debe requerir? Porque creo que acá lo que no se sabía, lo que no sabían los operadores de justicia, es quién debía actuar como intérprete, qué título debía tener y quién no podía desempeñar ese rol. Y acá creo que fue muy grave y nosotros lo denunciamos en todo momento y en ningún momento fuimos escuchadas, al punto tal que creo que el imputado se dio por vencido de todo este rechazo a cada uno de los pedidos que fuimos haciendo y que eran absolutamente aceptables y lógicos, absolutamente lógicos, porque nosotros decíamos persona con discapacidad en cámara Gesell porque la que interpretó no era intérprete en lengua de señas. Es más, la grabación en cámara Gesell está registrada en un DVD y la persona que tiene capacidad para actuar, que es la licenciada Agustina Forte, la vio y percibió también que había muchas de las cosas de una manera que estaba señalando y que no era entendida o no era explicada de tal manera por la... Es decir, que había una interpretación de los dichos de la persona con discapacidad que no se compadecía con lo que esta persona estaba queriendo transmitir. O sea, había una interpretación propia de la maestra que de alguna manera iba llevando la declaración hacia a un extremo que no era el que la persona con discapacidad de alguna manera quería manifestar. Entonces, todo esto fue, nosotros entendemos que había un vínculo de confianza entre la maestra, porque hacía años que era maestra de esta persona con discapacidad, que no podemos pedir que esa persona actúe con imparcialidad, porque esa persona tenía un interés en el resultado, y porque esa persona ya tenía una versión previa aportada por su alumna. Entonces, pedirle que esa persona se siente en tribunales, yo escuchaba lo que hablaban ustedes de los facilitadores, que no tienen que tener injerencia en el proceso, ni se pronuncia sobre la culpabilidad o inocencia, simplemente lo que hace es tramitar
esta conexión entre una persona que tiene una forma de manifestarse a otra que no entiende esa forma de manifestarse. En este caso, la maestra comprendía cómo se manifestaba la denunciante y lo interpretaba con un criterio propio. Lo cierto del caso es que en nuestro Código de Procedimiento, todo esto está arreglado específicamente en nuestro Código de Procedimiento Penal. Y el artículo 244 dice claramente cuál es que la persona que va a actuar como perito, que es el artículo que habla sobre los peritos, entre otros, habla del título habilitante que debe tener esa persona. Y habla como un supuesto excepcional de los casos en que no exista una profesión y deba actuar un idóneo. Pero acá existe la profesión, se podía recurrir a dajús inclusive. Nosotros propusimos todas las variantes y ninguna de las variantes fue aceptada, pero no solo no fue aceptada por el fiscal, que tenía interés en la condena del imputado, sino que no fue aceptada por el juez, no fue aceptada por la Cámara y no fue aceptada por el Tribunal Oral. Es decir, nos estamos encontrando con unos operadores de justicia, yo llamaría por un lado, y perdónenme la palabra, ignorantes, porque alguien que ignora, que no sabe por desconocimiento, pero además yo diría como necios en alguna medida, porque no sabían, pero tampoco tenían interés en saber, porque nosotros facilitamos un informe de la licenciada Forte, el informe del Instituto de Derecho de Discapacidad, y todos los recursos que habían, incluso con Mabel Remón, todos los recursos que existían para poder hacer una interpretación fidedigna y una interpretación objetiva e imparcial de los dichos de esta persona con discapacidad. Agustina Forte, que fue la persona que nosotros convocamos, nos explicó y nos hizo en su informe, que es verdaderamente, que yo se los podría acercar para que ustedes de alguna manera lo tengan, porque es muy ilustrativo, qué se necesita para que una persona, como para que también nosotros sepamos a qué atenernos, porque nosotros lo fuimos descubriendo en el camino, es decir, nunca habíamos tenido como contraparte a una persona con discapacidad. Entonces fuimos instruyéndonos sobre cómo debía ser la situación, nos dábamos cuenta que era evidente que la maestra tenía un interés, pero bueno, Agustina nos fue explicando que el intérprete es un facilitador lingüístico, una persona que traduce oralmente la lengua de señas para poder actuar para poder actuar como perito en el proceso judicial, el intérprete debe tener formación como perito. Esto es evidente. Esto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país está incorporado a la Constitución y que ha sido ratificado, habla del acceso a la justicia. Cuando uno piensa en el acceso a la justicia, piensa en el caso que Diana hablaba del imputado, que es más frecuente normalmente, pero también yo creo que el derecho, perdón, estoy leyendo comentarios acá abajo que después me gustaría, si es necesario, contestar. El acceso a la justicia implica adoptar medidas de apoyo y ajustes especiales, y el Estado tiene la obligación de que intervenga un perito profesional, sobre todo porque el perito existe, sobre todo porque hay instituciones que facilitan todo esto. En cambio, en el caso que nos ocupa, el Estado obstaculizó de todas las maneras posibles que actuara en la causa un perito formado en el tema. Es decir, no quiero reiterar lo que dice el artículo 12 y el artículo 13 de la Convención, lo conocemos todos, pero los ajustes razonables que prevé la Convención
y se debe cumplir en el procedimiento, en el caso de discapacidad auditiva, para lograr la equiparación de oportunidades y el acceso al debido proceso, es la designación de un profesional, lo que implica que jamás se puede dar como válido que sea una persona de confianza, familiar, maestro, amigo, ya que no cumplen con la objetividad propia del rol que deben ejercer. Y esto va en detrimento de lo que quiere transmitir la persona con discapacidad y del receptor de esa declaración, que es el imputado. Es decir, va en detrimento de todas las partes. También hay una cuestión que yo quiero señalar, porque me parece que más allá del desconocimiento de los operadores de justicia, yo creo que hay una violación al Código de Ética y Procedimiento Profesional para los intérpretes de lengua de señas que corresponde o que le sería aplicable a la persona, a la maestra, que actuó en un rol que sabía que no debía actuar, porque de hecho fue advertida previamente por la única perito que existe en la materia de que no debía actuar en el proceso. Sin embargo, lo hizo. Incluso la institución donde esta persona trabaja también fue advertida de que no podían poner una persona de su institución a actuar en el ámbito forense. Sin embargo, lo hicieron. Es decir, acá tenemos distintos actores que son los de que de alguna manera llevaron a que este proceso fuera un proceso absolutamente arbitrario. Por un lado, los operadores de justicia que ya mencioné, pero también por el otro lado, esta maestra que sabiendo que no puede actuar, actúa, y la institución en la que ella se desempeña, que también lo sabía y también permitió que ella actuara. Entonces hay artículos del código que dice que el intérprete puede rechazar un pedido de interpretación por razones personales, religiosas, ideológicas, por parentesco o por emotividad, que deben ser fundamentadas, y debe ofrecer un profesional que lo reemplace. Me aparecen personas que quieren entrar. Bien. Que no se debe comprometer a realizar interpretaciones para lo que no está preparado, reconociendo su nivel de competencia. Es decir, cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestro límite en lo profesional. Y es una audacia y es una falta a los principios éticos cuando hacemos cosas para las que no estamos profesionalmente preparados, sobre todo con las consecuencias graves que esto conlleva. El Tribunal de Juicio, cuando nosotros nos opusimos a la incorporación de la Cámara Gesell y a la incorporación de las pericias por todos los motivos que les expliqué a ustedes, dijo que por un principio de libertad probatoria lo iban a admitir igual. Yo quiero señalar acá dos cosas que son importantes. En principio, la libertad probatoria básicamente es para el imputado, que es el sujeto más débil de la relación procesal, hacia el que va dirigida toda la violencia del Estado. Ustedes piensen que al imputado lo persigue la policía, el Poder Judicial, el servicio penitenciario, inclusive hoy en día los medios de comunicación y redes sociales. O sea que lo de la libertad probatoria hay que tomarlo con pinzas. Nunca la libertad probatoria puede incluir hechos ilegales. Yo no puedo decir que por un principio de libertad probatoria puedo admitir elementos que fueron producidos ilegalmente. Eso no es libertad probatoria. La libertad probatoria es la amplitud dentro del marco de la legalidad. Entonces, acá era una manera, o sea, creo que hay tanto interés muchas veces en condenar y hay tantos delitos que hoy en día suscitan como un strepitus fori tan grande que se busca lograr la condena aún vulnerando las garantías, aún en detrimento
de toda la normativa vigente, aún en detrimento de los derechos de ambas partes de alguna manera. Y esto pasó en este caso, y yo creo que el desconocimiento entre la diferencia de actuación de un perito en lengua de señas y un traductor, el desconocimiento de la existencia de un perito oficial, y esto que creo que es importante, que el acceso a la justicia que el Estado debe garantizar no debe ser solamente formal, sino real. No es simplemente que alguien acceda a la justicia en el sentido que puede intervenir en un expediente, sino que deba intervenir en el expediente con todas las garantías que la ley le acuerda. Y en este caso, las garantías del imputado y las garantías de la persona con discapacidad no fueron reales, fueron meramente formales. Y creo que de esta forma es en detrimento de la justicia y en detrimento de las... y sobre todo en detrimento también de las personas que tienen una capacitación, que actúan profesionalmente, como en el caso de Agustina Forte, que digamos, tiene una profesión que de alguna forma ha sido en este caso como peyorizada, como desconocida, como ignorada, como menospreciada, ¿no? Porque fue reemplazada por alguien que no tenía la menor capacitación para hacerlo. Entonces, esta es la experiencia que yo les quería transmitir a ustedes de un caso concreto y las consecuencias de la falta de formación de los operadores respecto de los derechos y de la forma de resolver las situaciones con personas con discapacidades. Las preguntas que quieran, estoy abierta a ello. Veía que había varios comentarios. Sí, tenemos varios comentarios. Uno es en relación al Código Penal, que decía que hay un artículo del Código Penal que habilita, digamos, a la participación de personas idóneas, aunque no sean perito, que creo que acá. Dice, el Código Penal habilita que personas sin título habilitante intervengan en calidad de idóneo, dice Maximiliano. Me corre el chat. Perdón. A ver, dos cosas puedo decir. Primero, es el Código de Procedimientos en su artículo 244, pero eso lo habilita cuando no exista una profesión en la que haya título habilitante. Cuando hay, no se puede recurrir a un idóneo. Se puede recurrir al idóneo si esa profesión no existe o no está de alguna manera arreglada. Pero Bien. es como algo, como una última posibilidad en el caso que no exista la profesión. Si existe la profesión, obviamente que primero es la profesión. Diana decía, a veces es importante entrevistarse con el círculo cercano, tener suficiente tiempo para hablar con la persona y entender cuáles son sus estrategias y canales de comunicación. Y bueno, Maximiliano decía que comparte lo que dice Diana, que habría que acreditar el interés. Creo que sobre eso te expediste bastante, Patricia, digamos, en cuál es la relación de esta maestra, digamos, con la denunciante. Y Maximiliano sigue diciendo, la persona con discapacidad puede sentirse cómoda con un perito, puede no sentirse cómoda con un perito, y necesita estar con un apoyo o con alguien allegado para expresarse. Creo que el exceso en solemnidades juega en contra de los intereses de la persona con discapacidad, y creo que lo que se está diciendo va en contra del espíritu de esta capacitación. Bueno, por otra parte, Ana María Castro pregunta, me gustaría preguntar cómo podría procederse con una persona con autismo leve. Perdón, vamos a contestar, por lo pronto yo quisiera contestar la primera. Bien. ¿Me la podrías repetir, lo que dice Maximiliano? Sí.
yo te lo repito. El código habilita que personas sin título habilitante intervengan en calidad de idóneo. No, la segunda Hay que parte, acreditar que había un interés. La persona con discapacidad puede no sentirse cómoda con un perito y necesita estar con un apoyo o con alguien allegado para expresarse. Creo que el exceso de solemnidades juega en contra de los intereses de la persona con discapacidad. Creo que lo que se está diciendo va en contra del espíritu de esta capacitación. No, primero, la persona con discapacidad puede estar acompañada por una persona de su confianza que la haga sentir cómoda. Eso ninguna duda. Y puede ir a la pericia con esa persona también, ninguna duda. Lo que no puede esa persona de confianza con la cual tiene ese vínculo es actuar como perito. El perito tiene que ser alguien objetivo, imparcial. Acá hay que pensar que no es un exceso formal de ninguna manera, no, para nada. A ver, si la persona de alguna manera manifestara que tiene una lesión, no pondríamos a una persona idónea, pondríamos un médico para acreditarla, porque esa sería la persona que tiene un título habilitante y no un idóneo. Y en este caso, la intérprete de lengua de señas es la persona que imparcialmente puede traducir lo que esta persona quiso decir. Y no es un exceso formal. Hay un título habilitante y eso garantiza que lo que diga la persona con discapacidad sea fielmente traducido. Simplemente la relación de confianza es la que de alguna manera muestra que hay un interés. O sea, no necesita demostrarlo expresamente. Es como si me dijera que va acompañado para que traduzca por un amigo, un hermano. La maestra es alguien con quien hay un vínculo cercano y yo creo que hay que garantizar los derechos de todos en el proceso, de la persona con discapacidad y de la persona que está siendo juzgado. Y yo creo que, bueno, de todas maneras, si eso no es el objeto de este curso, eso queda a criterio de las personas que organizaron el curso. Gabriela Troyano dice, debe haber alguien que garantice la fidelidad de la interpretación, ¿no? Y por eso es que se suele recurrir a los peritos y a los peritos intérpretes, ¿no? Es el trabajo que también se hace en ADAJUS. Exacto. Eso es lo que garantiza. Bien. Bien, hay alguien más que no veo bien el nombre, dice, no siempre lo traduce como debe, Mabel se cansa de dejar de decir ejemplos. Sí, claramente. Muchas veces hay personas que ofician de perito que no hacen la interpretación como corresponde, y eso es lo que también pone a la víctima, digamos, a merced de que se pueda dictar alguna nulidad del proceso, digamos, ¿no? Más allá del contenido de la denuncia. Yo creo que en cualquier caso, en cualquier ámbito de la vida, que actúe la persona que está capacitada nos da mayor garantía a todos. Que actúe, si hay un perito intérprete en lengua de señas, es esa persona la que debe actuar porque tiene la formación en la interpretación y tiene la formación en todo lo que es forense. Y eso va a dar una mayor garantía de objetividad, de transparencia y de fidelidad de lo que está traduciendo. Y creo que de eso se trata. Para la persona que lo está manifestando, y para la persona que está siendo juzgada, en cualquier caso. Era Ana que decía esto, que no siempre se traduce, muchas veces tiene que ver con esta cuestión, y muchas otras veces tiene que ver con la falta, digamos, de trabajo en equipo, ¿no? Porque en general las personas que son intérpretes de lengua de señas y que son eficientes en la materia, trabajan con un equipo, con un instructor sordo, digamos, tratan de tener la mayor cantidad de herramientas posibles. Ahí, Ana, te invito a que por favor te habilites el audio. A ver, en relación para Patricia, yo soy Ana Dones, soy miembro de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI.
El tema del perito y el tema de la víctima sorda no siempre va en concordancia como lo podría ser en cualquiera de otras circunstancias. ¿Y por qué te digo esto? Porque no todos los sordos entienden al perito. Y no todos los peritos entienden al sordo. Hay sordos de familias sordas, hay sordos de familias oyentes, hay sordos que no manejan el lenguaje de señas correctamente porque no lo han aprendido, tienen un tema de lenguaje de lengua totalmente distinta. Nosotros hemos acompañado un caso de una persona, conjuntamente con Mabel de Adajus, que el caso es tremendo, o sea, él no hablaba lengua de señas, digamos, como la que está en este momento interpretando, y se lo pone preso, un hombre analfabeto, se lo pone preso porque una prostituta dice que la violó, y que mientras la violaba decía, así mamita, así. Bueno, todo ese proceso, hasta que no llegó Mabel, fue tremendo porque no entendían a esta persona. No la entendían sencillamente, ni la intérprete oficial, ni el perito judicial, ni el propio juez. El juez le hacía, ¿usted quiere pasar 4 años preso? Y él entendía que hacía 4 meses que estaba, y él decía, no, 3, que hacía 3 meses que estaba preso. Entonces digo, a mí no me garantiza hoy decir que el intérprete profesional garantiza el debido proceso si no conoce específicamente la temática del colectivo de sordos, que realmente es dificilísimo de comprender, y quizás las intérpretes van a saber mucho más de lo que yo estoy planteando. Me encantaría que hoy estuviera de nuevo Mabel, porque estos casos nosotros los hemos escuchado, pero muchísimas veces. Yo lo que podría decir al respecto es que no garantiza, pero garantiza de una manera mejor que una persona no idónea sea quien interprete, porque de hecho la persona en este caso se manifestaba por lengua de señas, y la persona la perito tenía conocimiento, era la intérprete en lengua de señas. Yo no sé qué garantiza entonces, cuál es la garantía absoluta. Sé que es muy difícil tener una garantía absoluta que lo que la persona con discapacidad quiera decir llegue tal cual a poder ser transmitido, pero yo lo que creo que de alguna forma se debe, no cualquiera puede ir a interpretar y decir lo que le parezca sin que sea eso lo que la persona con discapacidad dijo. A ver, también ese es un riesgo. ¿Cómo se puede achicar ese riesgo? Porque es un facilitador el perito en lengua de señas. También está facilitando esa comunicación. Sí, claro, entre un técnico, digamos, entre un intérprete, un perito y una persona solamente idónea, uno estaría por la participación, digamos, del perito. Después es verdad, como dice Ana, por más perito y muchas veces por más juez, título de juez que tengas, igual te podés equivocar. Y no te garantiza, digamos, que tengas una sentencia justa. Bueno, eso se refiere a los ajustes de procedimiento, ¿no? Los ajustes de procedimiento no siempre tienen que ver con un intérprete de lengua de señas. Si la persona no se comunica por lengua de señas, bueno, habrá algún facilitador en la comunicación, que era un poco lo que hablaba también Diana, ¿no? O sea, los ajustes de procedimiento no son estándares, tiene que ver, digamos, con que estar ajustado a las necesidades de cada persona para la comprensión
del proceso, de lo que está pasando y de la transmisión de lo que quiera manifestar en defensa de sus derechos, tanto el imputado como la víctima. Así que me parece un poco que entre todos, digamos, estamos armando unas lindas conclusiones. Me parece a mí, ahí Diana estaba con la mano levantada también. Diana, habilita. Sí, gracias. Solo, bueno, estas intervenciones y justo este intercambio, como que creo que refuerza un poco la idea de que los ajustes de procedimiento que garantizan la comunicación y participación, sin lugar a dudas, tienen un carácter individualizado, ¿no? Y como planteaba Sana, es decir, el sistema de justicia no puede decir, bueno, tenemos un intérprete de lenguas certificado y se tiene que usar en todos los casos, porque habrá casos de personas que no conocen la lengua de señas y que justificar que esté el intérprete cuando no hay una comunicación efectiva, pues es solo, como decimos en México, no sé si allá, curarnos en salud, ¿no? Es decir, se llevó a cabo el proceso porque hubo un intérprete certificado, pero no hubo un canal de comunicación, si la persona no conocía la lengua de señas, si se comunicaba por otro tipo de gestos. Entonces, creo que lo que se pone en el centro es que el ajuste tiene que ser efectivo y tiene que haber una posibilidad de entender si está siendo efectivo o no y en qué medida la persona está participando, ¿no? Eso por un lado. Y creo que por otra parte también de lo que se está hablando es que sin lugar a dudas hay casos en que para lograr esa comunicación efectiva se requiere del apoyo y cercanía de redes de amigos, de familiares, pero hay que tener muy claramente que haya ciertos incentivos, ¿no? Es decir, si yo soy la madre de un chico con autismo que tiene una forma muy específica de comunicarse y que y que yo soy quien puede entender sus gestos o puedo dar claves de información para comprender su forma de participar, sin duda mi intervención en el proceso será significativa, pero creo que hay que tener claridad que como madre, tengo una intención en que mi hijo, si es imputado, pues no salga, no resulte culpable. Es decir, hay que tener mucha claridad en quién está participando y cuál es el papel que ocupa en esa intervención. Decir que un familiar es un profesional o un auxiliar de la justicia, creo que hay un despropósito ahí, ¿no? Si cumple con un rol y puede cumplir con un rol en la cadena de accesibilidad, ¿no? Pero me parece que el incentivo y el papel que ocupa cada quien es muy importante que sea transparente, ¿no? En la medida de lo posible. Bien, gracias Diana. Y por último, en este mini intervención tenemos a Gabriela Troyano, que tiene la mano levantada. Por favor, Gabriela, si te puedes habilitar el audio. Ahí está, ¿y me escuchan? Ahora sí. Ah, bueno. No, yo quería un poco en el mismo sentido que Ana y que decía Diana, en el caso Próbolo, que fue un caso muy emblemático en la República Argentina, pasó que uno de los intérpretes de lengua de señas era una persona especializada, pero no transmitía lo que la persona con discapacidad había sufrido, que era una persona sorda que había sido abusada. Con lo cual se exigió un segundo y un tercer perito para garantizar que lo que se dijera era realmente lo que la persona estaba transmitiendo, porque decía todo al revés, digamos, evidentemente había una situación que estaba interfiriendo en esa comunicación, ¿no? Así que yo creo que en ese caso la persona sorda tiene que tener a alguien de confianza, por lo menos que le diga lo que está diciendo el otro intérprete, para cerciorarse de que realmente lo que está diciendo es lo que él quiere decir. Eso nada más. Bien. Bien. Yo creo, si me permiten, que la persona de confianza tiene que estar, y eso le da garantías a la persona sorda de que lo que se dice es fidedigno, y también tiene que estar la perita oficial para que exista la misma garantía y la transparencia en el proceso. Entonces creo que esas dos
personas presentes garantizan a todas las partes esta igualdad y esta transparencia del proceso que es indispensable. Sí, yo creo que también los términos jurídicos, o sea, para la traducción de los términos jurídicos, no hay nadie mejor que una persona idónea y capacitada para la temática, ¿no? Que un familiar, a veces nos pasa, digamos, en el mismo estudio jurídico cuando tenemos que asesorar a alguna persona, que nos repreguntan o tenemos que volver a explicar las cosas porque sin darnos cuenta hablamos en términos jurídicos y la otra persona no comprende. O sea que hay dos barreras, digamos, ahí, ¿no? En la comunicación, la lengua de señas y además también el lenguaje técnico que se utiliza en la profesión. Entonces, qué mejor que un intérprete, un perito, intérprete en lengua de señas, que maneje el lenguaje jurídico para poder hacer mejor la interpretación. También, digamos, es interesante, y ya yéndonos un poco de este curso, digamos, que los intérpretes de lengua de señas que sean idóneas en cada una de las temáticas, ¿no? Y que cuando se interprete en el ámbito de la salud, que haya sido formada en la terminología de la salud, y así en todos los ámbitos. Y en el jurídico específicamente, me parece que los intérpretes de lengua de señas tienen que tener su idoneidad y la capacitación en la terminología jurídica para poder así hacer la traducción más exacta. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad lo dice específicamente que los intérpretes de lengua de señas tienen que ser profesionales. Así que un poco como para también el debate que si bien es necesario que la persona con discapacidad, en este caso la persona sorda, sea acompañada por alguien familiar y de confianza, que también tiene que estar la profesionalidad en la interpretación. Totalmente. No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario o alguna otra pregunta. Quizás por ahí, si a alguien se le ocurre alguna pregunta a Diana, que es la que no tenemos tan habitualmente, y bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta particular a ella. Aquí ando, anímense, con todo gusto. Yo quería preguntarte, Diana, Claro. en la asociación en la que vos estás, si la justicia los convoca habitualmente o es un poco también a pedido de ustedes. ¿Te refieres a la intervención de los facilitadores o en general en el trabajo que hacemos? En general en el trabajo. Mira, la verdad es que creo que pues Documenta ha ocupado un espacio que como que no había sido ocupado antes de otras organizaciones. Creo que son pocas las organizaciones en México que trabajan en el tema de justicia penal y discapacidad. Entonces, bueno, ha costado mucho tiempo y trabajo, pero nos convocan, ¿no? A veces las instituciones de justicia nos convocan tanto para procesos de formación, ¿no? Del propio personal de justicia, ya saben, talleres, jueces, juezas, fiscales, cuestiones de esa naturaleza, ¿no? O de repente hay recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos que no saben cómo atender. Entonces, sí hay de alguna forma una suerte de diálogo, aunque pues nosotros también les pegamos, ¿no? Con el litigio, ¿no? Es decir, el caso de Arturo Medina Vela fue un caso en el cual hubo responsabilidad del Estado, o sea, de jueces, de tribunales, de fiscalías, de defensoría pública. Entonces, tenemos ese doble rol, ¿no? O sea, por un lado, creo que somos una organización que entendemos la relevancia de apoyar en la construcción de un sistema de justicia, un mejor sistema de justicia, ¿no? Y que eso requiere trabajar con las instituciones, pero por otro lado, pues entendemos que a veces los cambios se logran desde una perspectiva más de conflicto, ¿no? Entonces, estamos creo que en ambos frentes, ¿no? No sé si eso Paula, contesta un poco la pregunta, ¿no?
Sí, nosotros acá, digamos, desde el instituto, siempre nos proponemos, ¿no?, a las preguntas que necesiten los colegas, los y las colegas digamos, que están matriculados y que están ejerciendo la profesión, y también, obviamente, al Poder Judicial. No es exclusivo a, digamos, a los y las matriculados. Entonces, y la convocatoria un poco a Patricia es esto de que nos llama la atención de que en todos los años que tenemos en el instituto haya sido la única colega que se haya acercado a pedir un informe y además a interiorizarse en la temática. Claro. Una vez que tuvo un caso, se interioriza en la temática. Después nos ha pasado en otros casos, a mí particularmente me han consultado en un caso de familia, en un juicio de divorcio, y uno de los, digamos, de los abogados que era el defensor de la persona sorda, me llama para preguntarme qué hacía en ese caso, porque tenía una audiencia fijada y la hermana no lo podía acompañar. Entonces, yo lo que le digo es que en realidad no es necesario que la hermana lo acompañe, salvo que él exclusivamente lo pida, pero puede ser cualquiera de su familia, pero que en realidad en la audiencia tenía que pedir la perito intérprete, el sorteo de perito intérprete, para que lo asista porque más que nada en un divorcio, ¿no? Entonces, y bueno, y cuando yo le explico toda la situación, lo pongo en tema, me dice, no, mejor pido la prórroga, dice, la suspensión de la audiencia y cuando pueda la hermana que venga. Entonces, bueno, esas cosas son un poco lamentables, ¿no? Porque desde el instituto nosotros luchamos para el acceso de los derechos digamos, y la garantía del acceso de los derechos está en esto, ¿no? En que se cumplan todos los ajustes de procedimiento. Así que la verdad que bueno, no somos muy convocadas, lamentablemente, porque la verdad que en todos estos años de capacitaciones que hemos hecho, además todas quienes integramos el instituto, y hablo en femenino porque hoy todas las autoridades somos mujeres, pero digamos, todos quienes integramos el instituto, acá está uno de los integrantes del instituto que dice, ¿yo qué soy? Entonces, la verdad que todos estos años, además nosotros de hacer las capacitaciones y de organizarlas, hacemos capacitaciones por fuera también, ¿no? Y que no nos consulten, nos parece un poco llamativo. Más allá de que hemos mandado oficios, incluso a la Cámara, donde está inscripta la única perito intérprete que está inscrita y no ha sido sorteada nunca, entonces es un poco llamativo, y lo hemos transmitido a eso, a esa preocupación, pero hasta la fecha no. Pero son 2 años muy particulares también. Sí, pero hace bastantes años que Sí, hemos sé, mandado el quiero oficio decir, y... ahora es como... Sí, creo que yo les diría que desde nuestra experiencia en Documenta en México hay pues fuertes inercias en el sistema de justicia, muy fuertes inercias, ¿no? Y hay incentivos, digo, en México yo creo de verdad, de las instituciones más debilitadas dentro del sistema de justicia es la Defensoría Pública. O sea, el defensor público, tú le dices, vamos a hacer un ajuste, y se voltea y dice, pero ¿cuánto tiempo va a tomar? ¿Y eso qué implica? Esto ya termine, yo licenciada tengo 6 carpetas, tengo una audiencia en 15 minutos, es decir, hay ciertas lógicas en el funcionamiento del sistema, incentivos que es muy difícil transformar, ¿no? Y tal vez hasta que no llega ese caso en el que personalmente les afecta, en los que se ven involucrados, en el que corre riesgo, ¿no? El rol que ocupan, etcétera, etcétera, hasta que no llegue ese momento, o hasta que uno no aporta la respuesta, ¿no? Es decir, prefieren no ver el problema si no existe una alternativa. Yo creo que parte de la resistencia en México a modificar el Código Civil ha sido pues todas esas resistencias que no ven como una alternativa que la persona pueda decidir por cuenta propia y no entienden cómo se puede ver eso en la práctica, ¿no? Entonces creo que a veces lo que toca, ¿no?
es construir esa alternativa y decir, mira, aquí hay un problema, pero aquí tienes la alternativa y aquí tienes la solución, ¿no? Y a veces eso choca, decía, con esas inercias terribles, ¿no?, de la justicia, que es difícil contrarrestar. Sí, inercia y diría yo desinterés. Sí, desinterés. Porque acá en este caso, como bien decía hoy Paula, el tema que nosotros nos referimos a ellos o recurrimos a ellos para hacer un informe, hicieron un informe excelente y muy detallado, que nosotros acompañamos a la justicia, acompañamos el informe que nos hizo la única perito que hay en lengua de señas, y mencionamos todo lo que hay, bueno, mostramos que la perito que actuaba como perito no tenía título habilitante. Creo que acá hay un poco de inercia y un poco de necedad también. Es difícil. Creo que acá son difíciles los cambios. En este caso en particular, terminaba la madre de una joven de 19 años resolviendo, porque ni el propio abogado de ella se podía hacer entender por ella claramente. Entonces creo que todo eso, la justicia el Estado tiene la obligación de resolverlo, y como dice Diana, cuando le llevas la solución en bandeja y no la quieren agarrar, eso yo ya creo que entra en el término de la necedad, es decir, no sé y no quiero saber. Diana, cuando inicia su exposición, es muy interesante cuando decís que la persona con discapacidad es tomada desde la mirada de la peligrosidad o no de la infantilización. Y ese prejuzgamiento, digamos, ese posicionamiento que se tiene en la justicia es lo que está trayendo estas barreras que son actitudinales, ¿no? Que son las más difíciles de poder poner ahí de relieve. Sí, exacto. Yo creo que ese cambio no sé si nos tocará verlo, la verdad. En general soy optimista, oigan, pero creo que cambiar, ¿no?, la manera en que se mira, se entiende, se percibe, se trata, etcétera, etcétera, ¿no? Una persona con discapacidad después de, ¿no?, una herencia en el cual se ha atendido a la exclusión. O sea, yo creo, al menos en este país, y no sé si es algo que ustedes ven en Argentina, pero claramente desde la política pública, desde las prácticas, desde los estigmas, estereotipos, hay una lógica institucionalizadora hacia las personas con discapacidad, en todos los ámbitos, en todos. O sea, desde el sistema de salud, de trabajo, de educación. O sea, institucionalizadora me refiero a generar espacios específicos, ¿no?, que los alberguen, que los contengan, que los segreguen, que los excluyan, ¿no? Para mí es muy relevante, siempre bromeo con mis colegas aquí de Documenta que vamos a escribir un libro que se va a titular ¿A dónde los vamos a mandar? Porque eso es lo que dicen. O sea, lo que dicen es dónde los ponemos y dónde los mandamos. Es decir, existe esta idea de que las personas con discapacidad, particularmente en México, personas con discapacidad intelectual y psicosocial, no tienen la posibilidad de vivir una vida independiente, de tomar decisiones y de estar incluidas en la comunidad. Y es ese cambio de mentalidad del que tomará décadas y décadas, y ojalá nuevas generaciones, pues no solo de abogados, ¿no?, de médicos, de educadores. Lo que pasa es que yo no veo, al menos en las instituciones educativas de este país, incluso esa transición. O sea, no veo que los planes de estudio de los nuevos abogados, que los nuevos planes de estudio de los nuevos médicos, tengan una visión y un enfoque de derechos humanos. O sea, seguimos formando abogados que dicen, pues hay que tutelarlos, y seguimos formando abogados que dicen la incapacidad y la inimputabilidad. Entonces ahí hay un reto enorme también de las instancias formativas, ¿no?, de la academia. Es como un positivismo lombrosiano, yo pensaba en esto, ¿no? O sea, un positivismo lombrosiano del siglo XX, del inicio del siglo XX, ¿no? Como todo, desde un tema enfermedad y el tema instituciones totales, de alguna manera, ¿no? O institucionalizar. Es lo único que se sabe hacer. Es como la forma de quitar el problema de encima. Sí, así es. Sí. Bueno, estamos ya a punto de culminar este curso.
Les queremos agradecer profundamente a Diana, a Patricia y a todos y todas quienes participaron en este curso, que nos acompañaron, especialmente al equipo de intérpretes de lengua de señas, que también nos acompañaron desde el primer día y que hacen una gran labor. Decirles que estamos muy satisfechas con el resultado. Creemos que hemos visto una variedad de temas y hemos tenido la oportunidad de escuchar una variedad de expositores y expositoras que han enriquecido el curso. Así que les agradecemos nuevamente, les recordamos que hemos compartido el formulario para anotar la asistencia, y también compartimos en el grupo de Telegram, después lo vamos a hacer con quienes no estén en ese grupo aparte, un formulario en el que se hacen algunas consultas que tienen que ver con la evaluación del curso. A nosotras y a nosotros nos va a venir muy bien tener ese material, esas inquietudes, ¿sí? Para poder ir tocando o tratando los temas que ustedes nos propongan y mejorando lo que ya hemos hecho. Entonces, Paula, bueno, yo me despido en mi calidad de codirectora del instituto, les agradezco personalmente, les agradezco la paciencia, el esfuerzo y la asistencia. Bueno, nada, ya todo lo ha dicho Natalia, yo adhiero a todas sus palabras. Y bueno, y agradecerles, por supuesto, a todos y todas las que han participado. Y bueno, y esperemos poder continuar con este tipo de capacitaciones. Últimamente lo que venimos haciendo es tratando de abrir un poco las fronteras y ver que bueno, que Iberoamérica padecemos los mismos males. Acá se encuentra Ana María Castro, que ha sido la disertante de la anterior clase, que ella es de Galicia, España. Así que, bueno, y espero que nos podamos unir un poco en este activismo también, ¿no? Esto de cruzar un poco las fronteras y estar un poco más cerca a pesar de las distancias. Y bueno, nada, los esperamos en las próximas actividades. Muchas gracias, Diana, Patricia. Gracias. A Cintia y a Carlos, que saben siempre. Gracias. Gracias. Chao, chao.